¿Qué pasó, mis queridos chivermanos, chivermanas? ¿Cómo andan? Me imagino que están contentos, estamos felices, por supuesto, porque el Guadalajara cumplió con los pronósticos y le pasó por encima a Santos Laguna en esta jornada 11 del fútbol mexicano. El rebaño sagrado de Gabriel Milito gana 3-0 en la cancha del Estadio Akron. Chivas regresó a ser local por primera vez en un mes. Prácticamente había tenido puros partidos de visitante, regresa a casa, se reencuentra con su gente y gana con contundencia 3-0, un marcador que la verdad incluso hasta podríamos decir que se queda corto por la cantidad y claridad que tuvo Chivas frente al arco de Carlos Acevedo. El marcador es 3-0, pero perfectamente pudo haber quedado 5-0, 6-0. Entonces vamos a platicar de los detalles, las notas importantes de esta victoria del Guadalajara, que ya es la octava victoria de Chivas en el torneo, 8 ganados en 10 partidos. El paso perfecto de Chivas en el Estadio Akron, tiene 4 partidos jugados, 4 partidos ganados. El rebaño llega a 24 unidades y sigue compitiendo ahí con Toluca y con Cruz Azul por los primeros 3 puestos de la clasificación general. La Hormiga González marcó doblete, Ricardo Marín hizo un golazo de taquito al final del partido. La Hormiga sigue en esa disputa por el bicampeonato de goleo con Joao Pedro, que el delantero del San Luis se metió gol, así que hay varios detalles de qué platicar, muchachos, y el Guadalajara pues se encamina hacia la liguilla por el título del fútbol mexicano. A media semana jugará contra León y la próxima semana visita Rayados de Monterrey antes de la pausa por la fecha FIFA. Gabriel Milito sorprendió porque ya sabíamos que tenía la ausencia de Daniel Aguirre por la suspensión debido a la acumulación de tarjetas amarillas, y en la semana platicábamos las alternativas que podía manejar, pero se fue a la lógica. Posiblemente Milito cambió la línea de 5. Quitaron a Daniel Aguirre, que estaba suspendido, y dejó a Castillo con Campillo en la zona central, lateral derecho Richard Ledesma y lateral izquierdo el Cotorro González. Y arriba vino la modificación porque mantuvo el doble 9 con Hormiga y también el Cuate Sepúlveda, pero a diferencia de lo que vimos contra Atlas, que solamente arrancaba con el Piojo Alvarado, en este partido de local contra Santos, sotanero del torneo, se aventó a poner a Efraín Álvarez para tener un ataque mucho más robusto y sólido ante un rival que se sabía de un inicio no te iba a proponer un partido de 1 contra 1 y atacarte y buscar emparejar el duelo en ese tema ofensivo, sino que más bien, como lo anunciaron, Santos lo anunció, y el que anuncia no es traidor. Santos anunció que iba a cortar el partido, que iba a haber faltas, y lo cumplieron, aunque la verdad en cuanto a faltas fue una cantidad muy similar. Sí, la intensidad de los de Santos, se notó durante el partido. Entonces, el 11 de Chivas presentó esa modificación de inicio, ¿no? Ya Daniel Aguirre regresará para el partido contra León, pero modificó su esquema Milito en el primer tiempo, quitó la línea de 5 y puso una línea de 4, y el Guadalajara desde el inicio se adueñó del compromiso. La Hormiga González, doblete de Armando, que sigue anotando, sigue siendo ese referente de área en una gran jugada individual, por supuesto, colectiva, ¿no? Es como se abre el marcador para el rebaño sagrado, y la Hormiga González siempre anda en el punto exacto para llegar a firmar, ¿no? Para llegar a concretar las jugadas. Hay que tener mucho instinto, y Armando González lo tiene, de colocarse, de buscar la espalda del rival, de buscar el espacio. En el primer gol hace una finta para dejar pasar la pelota muy inteligente. Acevedo había hecho un atajadón y le queda a la Hormiga González, y ahí está para definirla. Y en el segundo, un trazo de Campillo espectacular. Richard Ledesma, que mete el servicio muy preciso. Richard Ledesma, que sigue alzando la mano para estar ahí en selección mexicana, y la Hormiga González firma la anotación. La cuestión con Hormiga es que tuvo para ampliar el marcador por lo menos 2 veces más. En el arranque del segundo tiempo tuvo una clarísima para poder concretar el 3-0, un error de Santos que quiere regresar la pelota a Acevedo, el balón se queda muy corto, Hormiga lo intercepta, y en el mano a mano González se pierde el tercero en su cuenta particular, y lo que hubiera sido el 3-0 en ese momento. Entonces, como se menciona, ¿no? El porcentaje de bateo de la Hormiga González, imagínense, si anotara todas las que tiene, bueno, llevaría
15 goles en el torneo, ¿no? Eso es un aspecto que debe mejorar la Hormiga. Y muchachos, yo lo que les digo, hay que disfrutar a la Hormiga González mientras lo tengamos, porque viene la Copa del Mundo y ya ha habido muchos rumores alrededor de él, lo de la oferta del fútbol ruso que terminó desechando para esperar también cuál es el panorama después de la Copa del Mundo, porque sigue alzando la mano para estar ahí. Entonces hay que disfrutar a la Hormiga González, muchachos. No sabemos qué pueda pasar después, pero la verdad es que es un delantero que ha hecho conexión con la gente y que en el campo lo sigue demostrando. Otro de los elementos que estaba en los reflectores es el Tala Rangel, el guardameta del Guadalajara, que estará siendo vigilado por lupa por todo el entorno del fútbol mexicano a raíz de la lesión de Luis Ángel Malagón, el competidor directo que tenía el Tala por ser el portero titular de la selección mexicana en la Copa del Mundo. Malagón no va a estar en el Mundial y entonces los ojos se pondrán sobre las actuaciones del Tala Rangel, y en este partido me parece que cumple a la perfección. Tampoco es que tuviera mucho trabajo, pero la jugada clave que fue cuando Chivas tenía la ventaja de 2-0 en el primer tiempo, hubo una acción, un mano a mano, en donde el jugador de Santos trata de bombearle la pelota y el Tala Rangel reacciona de muy buena manera, evitando la anotación lagunera y que se acercaran y que se metieran al partido. Entonces el Tala, con los ojos encima de él, la verdad es que tuvo una buena actuación. Ya en el juego de pies, la verdad es que no tuvo, insistir, muchas situaciones de peligro, salió bien, por ahí alguna jugada que se invalidó en un despeje, después hubo una falta, pero más allá de eso, la verdad es que el Tala responde y está en sus manos ser el guardameta de la selección nacional en la Copa del Mundo, y con Guadalajara, bueno, pues mostrando esa solidez importante. Hay un asunto que se debe de monitorear para lo que viene, para el siguiente partido, ¿no? Que es el tema de León a media semana, la suspensión de Richard Ledesma. Richard Ledesma recibió tarjeta amarilla por parte de Adonay Escobedo, de tal manera que llega a 5 amarillas y no va a poder estar en el juego de media semana, está suspendido, pero también es una tarjeta de estas que sabemos que Richard Ledesma acumula y es por reclamar. Si bien el reclamo tenía toda la razón, porque hay una infracción sobre el Piojo Alvarado que Adonay Escobedo no termina por evaluar de forma correcta, genera el enojo de Richard Ledesma, que va y le reclama, y entonces amonestan a Ledesma y se pierde el partido de media semana. Entonces, aquí pues Richard tiene que aprender a controlar el temperamento que hemos visto que a lo largo de esta etapa con Chivas ha tenido, porque varias veces lo han amonestado por reclamos. Era un reclamo, me parece válido, porque no era la actuación de Adonay, que fue muy permisivo con Santos, que ya lo había anunciado que iban a cortar el partido con faltas. Hubo por lo menos dos tarjetas amarillas y una roja para el mediocampista grueso de Santos Laguna, que jugó de a gratis el segundo tiempo, o por lo menos la última parte del segundo tiempo, porque tendría que haber sido expulsado del partido por diferentes acciones que estuvo ahí. Jared Ortega también tuvo una primera acción con el cuate Sepúlveda, y a partir de ahí el central de Santos se dedicó a patear, a encimar, y nada de Adonay. Entonces por ahí también el árbitro me parece que se le perdió un poquito el control del partido, con una o dos tarjetas amarillas más que hubiera mostrado, se hubiera controlado más, pero bueno, Ledesma se va a perder el partido de media semana, muchachos. En relación a los demás, pues me parece que el equipo da un partido redondo, ¿no? Importante en el medio campo el trabajo de Omar Gobea. Ya en cuanto a los cambios, el Oso González se hizo amonestar al final del primer tiempo. Eso le cuesta que lo saquen al descanso y que entonces ingrese Miki Tapias para volver a esa línea de 5. En el segundo tiempo, Guadalajara insistió, ¿no? Ya con la ventaja de 2-0, tuvo oportunidades para ampliar el marcador. Si bien ya no fue tan explosivo Chivas como en la primera mitad, continuó teniendo sobre todo acciones de servicio al área, y que los delanteros no llegaban, o llegaban tarde a rematar, o el disparo se iba a un costado o pegaba en el poste. El Cotorro tuvo una, Hormiga tuvo otra, Sepúlveda por ahí, el Cuate tuvo un muy buen partido. En general, la verdad es que todos tuvieron una buena actuación. De los cambios, Tapias entró bien por el Oso, y en el segundo tiempo vimos a Brian Gutiérrez, lo vimos 30 minutos a Brian, que creo que es el de los que más nos
ilusiona, ¿no? Por lo que puede generar. Ha estado teniendo participación. En este partido tuvo 30 minutos. Ricardo Marín, que entra por el Cuate Sepúlveda, y el 4K aprovecha, que hace un golazo ese de taquito espectacular ya para sellar el 3-0, y me parece hacer mucho más justo el marcador. Miguelito Gómez entró por Richard Ledesma los últimos 20 minutos, y seguramente Miguel es el que tenga esa posibilidad de arrancar el miércoles contra León. Importante que haya tenido estos 20 minutitos en casa a Miguelito Gómez para que vaya agarrando un poquito más de ritmo y contra León sea el lateral derecho titular de Gabriel Milito para el partido. Y ya al final le dieron algunos minutitos a Yael Padilla, que incluso también tuvo ocasiones, ¿no? Yael tuvo un disparo que pasó cerca de la meta de Acevedo, el Piojo Alvarado partidazo, Efraín partidazo, Hormiga y Cuate se entendieron muy bien. En general, en términos generales, la verdad es que Chivas lo hizo de muy buena manera ante un rival, también hay que decirlo, que llega pues muy golpeado, ¿no? Santos Laguna ha recibido 29 goles en el torneo en 11 jornadas. La defensa de Santos sufre muchísimo y hoy verdaderamente no se llevaron 6 porque Chivas no estuvo tan fino en la definición. Santos va en último lugar de la clasificación. Eso no es culpa de Guadalajara, que me parece hace su trabajo venciendo a un equipo al que es superior, que tiene mejor plantel, que tiene mejor dirección técnica, que tiene mejores variantes en el banquillo, que estaba de local. Entonces Chivas cumple con un partido que tenía que ganar sí o sí, y como lo pronosticamos en la previa con el compa Frank, el Guadalajara, yo dije, ganaba 3-0. Él también traía el 3-0, pero para no repetir subió 1-4-0, que creo que también se pudo haber cumplido a la perfección, muchachos. Bueno, pues ahí están las notas del partido. Ganaron las Chivas, llegaron a 24 puntos, viene actividad de media semana, a pagar el partido de jornada 9 contra León y luego visitar a los Rayados de Monterrey. Muchachos, por cierto, ya platicaremos de ese tema, pero Monterrey es un hospital, empató con Juárez, viene en una situación bien complicada, juegan a media semana en la capital en Puebla contra Cruz Azul, la Conca Champions. Entonces Monterrey también está en llamas, así que Chivas se acerca a la liguilla, porque ya para finalizar, en la semana les presenté esta gráfica en donde explicamos que en el fútbol mexicano en los últimos 5 años, para clasificar en 8º lugar de la tabla general, se han necesitado en promedio 25 puntos. Chivas ya tiene 24. Chivas está a un punto de alcanzar las unidades que en promedio en los últimos 5 años permiten entrar a la liguilla como el 8º de la clasificación. Obviamente lo que queremos es que Chivas termine dentro de los primeros 4, ¿verdad? Porque eso te da muchas más opciones ya en la liguilla, tomando en cuenta los criterios que hay para desempatar y que recibes los partidos de vuelta como local. Y hemos visto la fortaleza que significa el Akron para Chivas, 4 partidos jugados, 4 ganados. Entonces, pero Guadalajara está a nada de ya tener asegurado su boleto por lo menos a la liguilla, y ya de ahí seguir buscando la posición más alta en la tabla general. Muchachos, es lo que tenemos. Por supuesto, estaremos al pendiente. Cualquier novedad nos volvemos a conectar. Cuídense mucho.